de TV Perú que llega a ustedes a través de Nativa. Gracias por estar con nosotros. Estamos en el patio de Palacio de Gobierno viendo las imágenes de lo que será en instantes. Ahí está, la salida de la presidenta Dina Boluarte hacia la catedral. Le rinden honores a Raúl. Así es. El destacamento Domingo Nieto, Mariscal Domingo Nieto, para ser preciso, le rinde honores a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en su salida de Palacio de Gobierno rumbo a la Catedral de Lima para asistir a la misa Ite Deum. Recuerde que estamos en Nativa, recuerde que le podemos ofrecer una señal diferente, un espacio periodístico donde todas las fuerzas políticas y las opiniones son bienvenidas y bien recibidas para la discusión y el debate. Estamos en el 18.1 en la señal abierta, en la TDT. Estamos en el 6.3 en Arequipa. Estamos en Claro TV, en el 30 también, y en redes sociales, Raúl. Sí, efectivamente. En nuestras redes sociales, las comenté hace un momento. Vamos a comunicarnos con nuestra reportera Angie Vivas, si te parece, que nos trae información en vivo desde el lugar de los hechos, justamente del patio de honor de Palacio de Gobierno, en donde se encuentra la presidenta Dina Boluarte. Angie, te escuchamos. Cuéntanos qué ambiente se vive en estos momentos en Palacio de Gobierno. Estamos a la expectativa. La presidenta Dina Boluarte está haciendo el saludo correspondiente a la prensa. Jimmy Ángel Jaramillo Gómez, el jefe del Estado Mayor de la Legión Peruana, pidió permiso a la presidenta para acompañarla en ese recorrido que va a hacer hacia la Basílica Catedral de Lima, donde se dará inicio a la ceremonia, a la misa a las 8:10 aproximadamente de la mañana, de la misa Ite Deum. Ahora las tropas que se encuentran fuera de Palacio siguen haciendo un saludo a la presidenta y va caminando en dirección a la Basílica Catedral de Lima, acompañada junto con estas tropas. Bueno, algunos detalles que a mí me llaman la atención siempre. Recordamos que durante mucho tiempo la escolta de Palacio de Gobierno eran los húsares de Junín. Ahora es el regimiento Domingo Nieto, que es un regimiento con una particularidad. Es el uniforme copiado de los dragones franceses. Es un uniforme muy llamativo, con una trenza muy larga, con este yelmo metálico que, como digo, se copia porque hay una gran tradición francesa, mucha influencia francesa, mientras que, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas chilenas es prusiana la influencia. De acuerdo. Cuando el presidente Humala decide cambiar a los húsares de Junín por este regimiento, a mí en principio me pareció un poco injusto, porque creo que los húsares de Junín, recordarás, son también mártires de la democracia. Ellos tuvieron un atentado terrible a manos de estos enajenados mentales de Sendero Luminoso, ¿no? Y murieron muchos de ellos en aquel atentado. Entonces, tenerlos en Palacio era no solo un reconocimiento al regimiento, sino un reconocimiento también a los enemigos de la democracia, ¿no? Pero en fin, cosas de la política y de los cambios propios. Efectivamente. Ya vemos a la presidenta Dina Boluarte a punto de llegar a la Catedral de Lima, siendo homenajeada, recibida por las Fuerzas Armadas que se encuentran a su paso. Muy seria está en todo momento, ¿no? La he visto sonreír poco a la presidenta. Siempre estas cosas protocolares como también te envuelven en una lógica y en una estética, ¿no? Y ahí está la presidenta, pues, acompañada del regimiento. Mientras se siguen produciendo las salvas, los cañonazos, que son tradición también 21 para homenajear a las personalidades importantes, en este caso a la presidenta de la República, que está tomando revista a las tropas antes de ingresar a la Catedral de Lima. ¿Habrá habido algún presidente, Raúl, que no haya querido ir a la misa
de 28 de julio. Es lo que se decía que iba a ocurrir en el último 28 de julio de Ollanta Humala. Exactamente. Donde había una tensión tan fuerte, ¿te acuerdas? Exactamente, entre Humala y Cipriani. Así es. Muy bien, vamos a escuchar a Johanna Hualpa, que está justo delante de la presidenta. Johanna. Esta es toda la información ya en breve. Johanna, te escuchamos. Bueno, me parece que no tenemos... ¿Quién es la presidenta Dina Boluarte, que ha ingresado a la Basílica Catedral de Lima? Le han dado la bienvenida precisamente a la Basílica Catedral de Lima los miembros del Cabildo Metropolitano de la capital. La presidenta ha hecho el saludo protocolar respectivo. Se han disparado los 21 camaretazos como se realiza en estas fechas festivas. Bueno, ahora vamos a dar inicio a la misa y Te Deum, que ya se va a realizar en estos momentos con la presencia de la presidenta Dina Boluarte, que hay que mencionar que es la primera mujer en la historia del Perú que en su condición de presidenta lidera este acto protocolar por las fiestas patrias de nuestro país. Raúl. Muy bien, Johanna, efectivamente vemos a la presidenta de la República atravesando la Catedral de Lima, la Basílica Catedral de Lima, llegando a su lugar de honor para asistir justamente a la misa y Te Deum, que estará, por supuesto, a manos de Monseñor Castillo, que, como lo comentábamos hace un momento, ha tenido unos mensajes a la nación, unas homilías muy directas. Vemos a la presidenta saludarse con el presidente del Congreso recientemente elegido y ahora dirigirse, si no me equivoco, a saludar a otras autoridades, en efecto. La Sinfónica de Lima está interpretando... Es asistida también por autoridades eclesiásticas. La presidenta ya se encuentra en su lugar a la espera de que se inicie la misa y Te Deum. Esta es la procesión de entrada. Para quienes nos siguen a través de redes sociales, pueden seguirnos en Instagram a través de @nativa_nos conecta. Quienes nos siguen en Twitter pueden hacerlo a través de @somosnativa y en Facebook a través de @nativa. Estamos en todas las redes sociales en esta transmisión especial que hemos preparado para ustedes por 28 de julio. Desde muy temprano estamos aquí en mesa de conducción, llevándoles a ustedes todas las incidencias con nuestros compañeros y compañeras repartidos y repartidas en varios puntos de la capital. Hemos estado en el patio de Palacio, hemos estado en el atrio de la Catedral, hemos estado en Plaza de Armas, en fin, Raúl, Nativa hoy, digamos, se viste de gala, si quieres, para esta transmisión. Escuchemos el himno nacional que se está interpretando en este momento. Que se ha entonado en el Perú, se ha cantado y de hace unos años introduce siempre las celebraciones especiales en Lima y en otras partes del país también. Vemos entonces en este momento el ingreso, la procesión, la cruz alta significa que el pastor... En efecto, no era el himno nacional lo que se estaba interpretando, sino, digamos, una melodía más propia de las ceremonias eclesiásticas. Vemos el ingreso ya de los monaguillos, del personal que acompaña en la celebración de la misa a Monseñor Castillo, los obispos auxiliares de Lima, Monseñor Guillermo, a quien vemos ahí justamente. Esta ceremonia litúrgica presidida por Monseñor Castillo, que sin duda interpreta una línea de la Iglesia mucho más abierta de la que pudo haber interpretado Monseñor Cipriani, mucho más ligada quizás a los intereses de las clases menos favorecidas, de los sectores más pobres de nuestro país. Y a donde quería llegar, Raúl, es que esta ceremonia litúrgica de 28 se produce también en momentos en que hace pocos días estuvo en nuestro país una comisión de... Está todavía en el Perú. Todavía no salió, una comisión vaticana para revisar el tema del sodalicio en nuestro país. Sí, el protagonista, por supuesto, central de todo este episodio, toda esta historia, es la editora general de Nativa, Paula Ugaz, que junto con Pedro Salinas publicaron el libro Mitad monjes, mitad soldados. Luego Pedro publicó también Sin noticias de Dios, lo que desencadenó
estas investigaciones, este caso del sodalicio que efectivamente ha sido coronado, el trabajo periodístico que emprendieron ellos con la llegada de la misión que está conformada por Monseñor Scicluna y el padre Bartomeu, uno de Malta, el otro español, para investigar al sodalicio y luego para tomar medidas frente a esta congregación. Monseñor Scicluna y Monseñor Bartomeu pasaron antes por Chile, que también, digamos, que también tiene problemas, tiene problemas con el caso Caradima, y en Chile, digamos, consiguieron, digamos, medidas tan concretas como la renuncia de toda la Conferencia Episcopal Chilena. 30 obispos renunciaron. Vamos a ver qué ocurre en el caso peruano. Aparentemente el caso peruano es tan o más grave y complejo que el caso chileno, y hay quienes hablan incluso del cierre del sodalicio de Vida Cristiana. Vamos a ver qué decisiones toman. Esa sería especialmente drástica, una decisión que no se ve desde años, desde el siglo XVI, me parece, cuando se decidió el cierre de los jesuitas, la expulsión de los jesuitas y el cierre de los jesuitas. Vamos a ver. Tocaba ese tema porque Castillo representa otra línea dentro de la Iglesia. Vamos a escucharlo. Que el Señor nos ha concedido, preparemos nuestros corazones pidiéndole al Señor perdón por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios de misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Entonamos el Gloria.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Excelentísima señora Presidenta Constitucional de la República, Dina Boluarte Segarra. Señor Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda. Señor Presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes. Señores congresistas. Señor Presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela. Señores ministros y ministras de Estado. Señor Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Magistrados del Tribunal Constitucional, señores embajadores y cuerpo diplomático. Excelentísimo Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico en el Perú. Excelentísimo señor Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Miguel Cabrejos. Queridos hermanos obispos auxiliares y miembros del Cabildo Catedralicio, señor Secretario General de la Conferencia Episcopal Peruana, Guillermo Inca, distinguidas autoridades civiles, políticas y militares y policiales, querido pueblo peruano, hermanas y hermanos. Las lecturas bíblicas de esta fiesta patria son una invitación a la alegría desbordante y permanente. Todo un desafío para nuestra fe y para nuestro estado de ánimo actual. Por ello no podemos pasar desapercibido este llamado. Reflexionemos, dado que está en juego lo fundamental que hemos de afrontar hoy todos los peruanos. Vivir como hermanos con justicia, esperanza y verdadera alegría. Estén siempre alegres. Los textos que hemos leído provienen de tres épocas diferentes. Desde la oscuridad de la opresión asiria surge la posibilidad de ver luz y luz brillante en un rey niño que será nuestro, el Emanuel. Israel siente este hecho histórico como signo de que Yahvé les mandó un don, un regalo gratuito. Por otra parte, desde una situación aún peor, la opresión romana, estando además encinta, María, que ha recibido de Gabriel la noticia de que ella daría a luz al rey esperado, deja la cama y se levanta. Ha escuchado que la anciana Isabel también está encinta y va sin demora a ayudarla, y al encontrarse ellas se llenan de inmensa alegría. Pablo invita a los primeros cristianos perseguidos a redoblar constantemente la alegría, teniendo mesura, no desesperación, y rescatando todo lo verdadero, noble, justo, puro, amable y laudable de la situación que viven, así como lo valioso que aprendieron de Él, para que así los acompañe el Dios de la paz. Detengámonos en el Evangelio. Ese encuentro de mujeres no es anecdótico y sin significado. No son dos mujeres distraídas a las que les sucede algo raro. Son dos mujeres conscientes de la historia trágica, pero esperanzadora de su nación. Es cierto que son dos mujeres del pueblo sencillo, creyente, pero de un sector que había cultivado y rastreaba los signos de Dios en su historia, y por lo tanto conocían tantos problemas graves de su país como también intuían su esperanza. María, de familia real, profética, e Isabel, de familia sacerdotal, profética, y en la durísima época romana en que las dos tradiciones habían sido expulsadas de la religión oficial, la primera después del exilio y la segunda durante la dinastía Asmonea,
Dominaban Israel sacerdotes aristócratas saduceos, cómplices del Imperio Romano, y se había cerrado la esperanza. Como dice la expresión implícita en los evangelios, los cielos se habían cerrado. Eso, solo esos que dirigían Israel, solo imponían su poder insensible, sin misericordia. Todo lo que hacían eran juegos de poder y dinero, amarres y acuerdos bajo la mesa, despreciando a los débiles. Pero más bien la alegría entre Isabel y María viene de lo nuevo, que es el servicio generoso y gratuito. ¿Cómo la madre de mi Señor viene a mí? Es decir, la reina madre se inclina a servir a una anciana parturienta. Jamás se vio este cambio como con María. El rey que nacería sería por eso muy distinto, cercano, servidor, identificado con su pueblo, podríamos decir incluso democrático, y su madre lo era también. Por ello la alegría no es una alegría vacía, cándida, como una risa psicosomática. Es una alegría que tiene razones profundas de justicia. Estas mujeres saben del sufrimiento de la mujer y de su dignidad y sienten que su Dios se fija en ellas, y ellas lo alaban porque cumple sus promesas y así asumen su responsabilidad de generar en sus propios cuerpos la esperanza de Israel, practicando actitudes de servicio a ese pueblo desde su ser más íntimo para llenarlo de alegría desbordante. Se parecen un poco a nuestras mujeres de las ollas comunes. ¿En qué nos puede ayudar esa luz para nuestro hoy? Hace 200 años, en Lima y en todo el Perú, en el año segundo de la proclamación de la independencia, faltaba lo más importante: inventar la forma de convivir entre peruanos. Pero la aristocracia criolla fue la primera en quererse imponer. Por eso el golpe de Estado, contra la mar, para controlar la avenida de Sucre y Bolívar. Algo más grave, del 18 de junio al 17 de julio del 1823, el general realista Canterac ocupó Lima y todo el gobierno y el Congreso primero debieron huir al Callao y luego a Trujillo. Tampoco ese año hubo Te Deum. Observemos esa oscura realidad de 1823 y veremos cómo la responsabilidad al fin se impone por sí misma, tarde o temprano. El Congreso de 1823 al final toma con firmeza la situación y con espíritu de servicio emprende y toma las riendas de la situación gracias a sus miembros más lúcidos y promulga la Constitución del 12 de noviembre. Y sabesor José Faustino Sánchez Carrión, quien nos dejó estas palabras: un representante padre de la patria debe estar desnudo de aquellas pasiones que solo devoran a los que ansían el mando y el poder para esclavizar a sus compatriotas. Así, acusaba también a aquellos que, no teniendo el poder, lo buscaban agazapados. Todo tirano que no está en los primeros puestos es un enemigo opuesto de la sociedad, y cuando los consigue, entonces manifiesta todo el fondo de su negro carácter. Desde hace un año, cuando se fueron desvaneciendo muchas esperanzas por aquella estrecha ambición que no supo interpretar el sentir popular, la totalidad de las encuestas nos muestran de modo contundente que este desvanecimiento ha continuado.
y detectan la más grave separación y distanciamiento entre las capas dirigenciales, sobre todo las políticas, y la vida del pueblo sencillo y sus graves sufrimientos y demandas. Parece que no se dieran cuenta de que nuestro pueblo existe, sufre y demanda cambios urgentes. Parangonando nuestra situación con el texto de Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas, el Perú de hoy todavía no ve la luz en esta situación concreta e histórica. Más bien es un pueblo vejado y abatido como oveja sin pastor, que siente el peso de la oscuridad y la confusión. En efecto, muy pocas veces hemos llegado al 28 de julio en una situación igual de incertidumbre, tensión y división política como la que hoy vivimos. Por eso, desde mi misión, me corresponde hacer, con todo respeto, la invocación a las máximas autoridades del país a colocarse por unos minutos en la situación de aquellos que más sufren, afrontando cara a cara nuestros desaciertos y los graves males en que hemos incurrido, incluidas las muertes que esperan aún justicia y reparación. Como Iglesia, no estamos para dar soluciones estratégicas o tácticas que corresponden al campo estrictamente político y económico, pero no puede quedarse muda ante el relajamiento humano y ético de la patria. No puede dejar de llamar a todos a la unidad para un programa mínimo común y efectivo que prevé afrontar con el concurso de todos los sectores sociales y políticos la urgente necesidad de afrontar la situación dramática que se avecina, fortaleciendo y anchando la participación y la democracia en vez de restringirla, dando preferencia a los más vulnerables, sin abandonar a nadie sino favoreciendo la solidaridad en la salud, la alimentación básica, el trabajo, la educación, la previsión, antes del fenómeno del Niño y otras tantas urgencias. La fe no se relaciona con lo político directamente, sino a través de educar nuestra sensibilidad humana y velar por ella, tratando de superar nuestras cegueras y mezquindades. Por eso, reafirmando nuestra misión evangelizadora y actuando como iglesia solidaria y pastoral, sabemos que su incidencia ética en la vida social puede ser una luz que permita corregir, alentar y abrir el horizonte de un amplio futuro que nos hermane eficazmente como peruanos. Escuchar, comprender, apreciar, valorar y promover. La nación somos todos y ningún interés particular de personas, familia o grupo puede hacerse de nuestro patrimonio como su monopolio. Así lo señalan el primer y segundo artículo de la Constitución de 1823. Nuestro pueblo sigue siendo protagonista de su historia y debemos apreciarlo y alentarlo. Y si todo es de todos, valoremos también los descontentos y los rechazos populares que condenan nuestros malos actos como dirigentes del país y nos exigen rectificaciones claras, oportunas y justas. Superemos la indiferencia y rehabilitemos la mejor política por el bien común de la nación. A los 10 años de su pontificado, el Papa Francisco habla en directo de la importancia de hacer política como medio para que los valores de la vida humana y el bien común sean protegidos. Dice, la política es una de las formas más altas de caridad porque él busca el bien común. Trabajar por el bien común es el deber de un cristiano. Por ello, demos todos y todas un paso más. Apreciemos la iniciativa creadora de nuestro pueblo en vez de despreciarla, como muchas veces pasa entre las dirigencias sociales, políticas y económicas, y también culturales y inclusive las eclesiales. En la Iglesia estamos tratando de dar ese paso, pero aún tenemos serias dificultades.
Por eso es que pedimos también perdón. Escuchemos, comprendamos, apreciemos, valoremos y promovamos la subjetividad social popular de todos los rincones de la patria, para actuar según el Evangelio, con oportunidad, con esperanza y con la alegría que caracteriza al Perú de todas las sangres que todos amamos de corazón. Felices fiestas patrias a todos y que nos reencontremos como peruanos en la esperanza.